Sean todos bienvenidos a este espacio de nuestra Asamblea Eclesial Arquidiocesana. Nos encanta contar con su sintonía en este momento. Hemos venido haciendo un camino maravilloso durante estos días y hoy ya es nuestro último encuentro virtual que dispone todos nuestros encuentros presenciales. En adelante les daremos un par de detalles más. Pero con la alegría del reencontrarnos virtualmente, queremos compartir con ustedes nuestros invitados especiales de este momento tan maravilloso que vivimos como Iglesia Arquidiocesana. El día de hoy vamos a estar conversando con estos tres invitados que me acompañan aquí. Bienvenidos, gracias a todos por aceptar esta invitación y quiero contarles quiénes son ellos. Empiezo por Juliana Triana. Ella es la directora del programa de Ciencias Bíblicas de la Uniminuto, una mujer con una amplia experiencia de iglesia y una gran pasión por las Sagradas Escrituras, que nos va a compartir mucho de su experiencia del camino que ha recorrido. También quiero presentarles a la hermana Magda Liliana Cruz. Ella es nuestra vicaria para la Diaconía de la Esperanza. Ella anima en la Arquidiócesis de Bogotá todo lo relacionado con los niños, jóvenes, las familias. Hay unos grandes signos de esperanza en el servicio que ella presta para la Arquidiócesis y también vamos a compartir en este momento esa experiencia. Y por último quiero presentarles a Bernardo Vanegas. Es uno de nuestros diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Bogotá, un hombre comprometido con la formación, con el discipulado misionero, y bueno, ellos en este momento nos han venido a compartir su experiencia, lo que el Señor les ha permitido caminar, y vamos a seguir conversando. Ustedes en estos 3 días han meditado y profundizado en algunas actitudes que enriquecen el camino del discípulo misionero. Actitudes que durante el proceso de la fase de escucha del sínodo fueron unas voces muy fuertes, fueron unos reclamos como Iglesia Arquidiocesana que nos decían, sí, hay actitudes que están presentes, pero hay otras que necesitamos fortalecer. Y estuvimos entonces dialogando en estos días sobre la humildad, la conversión y la alegría. En el primer día profundizamos sobre ¿cuánto camino necesitamos recorrer para fortalecer estas 3 actitudes? Ayer estuvimos meditando sobre la fraternidad, la misericordia y la solidaridad, cómo podemos ser nosotros protagonistas, garantes de estas 3 actitudes. Las de hoy todavía no se las vamos a revelar porque queremos contar un poco de contexto de, bueno, cómo estas actitudes que nos van a convocar hoy iluminan nuestra realidad. Entonces, quiero invitar a nuestros invitados a conversar un poco sobre la realidad que vemos en este momento, en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Qué vemos de esta realidad que necesitamos tener en cuenta antes de hablar de nuestras actitudes? Bueno, evidentemente nuestra iglesia arquidiocesana está enfrentando unos retos muy bellos, ¿no? Nosotros contamos con una iglesia arquidiocesana de Bogotá que en primera instancia tiene una ubicación tanto en la ciudad como en el sector rural, y eso le da una riqueza espectacular a nuestra experiencia cristiana, porque no solamente vemos el evangelizar, el hablar de Jesús en la urbe, ¿no? En el Transmilenio, en el transporte público, en los parques, sino también en medio del campo, cuando nuestro campesino va a ordeñar su vaquita, cuando va a vender sus productos a la ciudad. Entonces digamos que esto enriquece muchísimo, pero a veces yo contemplo que a veces nos hace falta tiempo para hacer silencio y para ir un poco más tranquilos. Yo a veces siento que estamos un poquito como acelerados, ¿no? Como estresaditos un poco. Y a veces el día es muy lindo, pero por pequeñas cositas, pues dejamos que lo agradable se nos dañe, ¿no? Y entonces nos ponemos un poquito iracundos, en el banco atendemos mal o le hablamos mal al cajero, a la cajera. Entonces digamos que es una realidad variopinta y que desde el Evangelio pues nos reclaman unas actitudes muy interesantes para poder solventar estos y otros retos que también ustedes habrán detectado, ¿verdad? Sí, sin duda, pues yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento, pues todos los temas que tienen que ver con la globalización que hay, la cantidad de información que nos llega, estamos en una sociedad interconectada, lo que representa también mucha soledad para las personas. Uno ve demasiados adultos solos, demasiadas personas muy conectadas con muchas cosas, pero muy solos. No podemos también hablar del tema de la crisis climática que estamos pasando, que para todos representa un gran desafío a nivel institucional, a nivel de iglesia, a nivel de las ayudas que podemos llevar, a nivel de la formación de nuestras personas. Yo creo que estas características también, junto con la desigualdad social que se sigue presentando, que tenemos todos,
Pues representa para todos como iglesia en salida unos desafíos inmensos. Entonces hay muchos flancos para los cuales podemos trabajar todos y todos podemos aportar. Sí, yo me atrevería a decir que desafíos que también se convierten en oportunidades, ¿no? Para poder seguir acompañando todas las personas que hacen parte de esta gran ciudad, de nuestra iglesia arquidiocesana, que están buscando de verdad ese encuentro con el Señor, en medio de estas realidades tan complejas, en medio de sus luchas, en medio de sus días, en medio de sus historias. Pero ¿cuál es la oportunidad que tiene esta iglesia y que tenemos cada uno de nosotros de llegar a ellos y de descubrir, ahí vamos poco a poco entrando en las actitudes, de descubrir esa semilla de bien que hay en cada persona, ese rostro misericordioso de Dios, ¿no? Pensaba en los jóvenes y en sus búsqueda de la felicidad y búsqueda de una trascendencia muy grande, que se están moviendo, que están buscando y que nosotros como iglesia podemos ayudarles a caminar hacia ese encuentro con Jesús, hacia ese encuentro o a esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Que es un cotidiano. Son miles de retos, pero que se convierten en oportunidades muy grandes para nosotros como iglesia de Bogotá. Me gustaría retomar esto que ha dicho la hermana Magda y que ha dicho Bernardo con la palabra cotidianidad, porque estamos haciendo una reflexión muy interesante sobre las actitudes para el camino discipular misionero, ¿no? ¿Cierto? Para seguir avanzando en ello, y eso se vive en la cotidianidad. A veces pensamos en el culto, en el rito, en la Eucaristía y cómo hacer mejor la celebración eucarística, cómo preparar mejor a los jóvenes para sus sacramentos y demás, pero se nos olvida que todo eso es hermosísimo, pero tiene que irradiar la vida cotidiana, la vida social, ¿verdad? Entonces por eso esto que nos estamos dando, este espacio para hablar de cómo vemos nuestra realidad arquidiocesana, es vital para saber cómo entran a jugar estos tres valores de los cuales vamos a hablar más adelante. Tal cual, Juliana, muchísimas gracias. Y es que realmente el camino que hemos hecho en estos días, en el marco de nuestra Asamblea Eclesial Arquidiocesana, realmente es una invitación para que tú, yo, cada uno de los que estamos siguiendo esta transmisión, los que estamos aquí, los que estamos detrás de cámaras, podamos asumir decididamente el compromiso de hay unas actitudes que definitivamente como iglesia estamos llamados a proyectar, a ser faro en medio de la sociedad, en medio de esos desafíos. Y no son actitudes para decir como mientras voy a la iglesia tengo la actitud y luego me la quito, sino son actitudes que son transversales a toda nuestra realidad, en la familia, en el trabajo, en el transporte público, en esas situaciones que más te cuestan, ahí es donde estamos invitados a vivir estas actitudes. Y por eso queríamos dejar hasta este momento contarles las actitudes de hoy porque son bellísimas. Realmente cuando hicimos el ejercicio de escucha y las personas nos hablaban como necesitamos ser una iglesia que contempla, que vive la gratitud y que se sale a la misión con una valentía esperanzada, esas tres virtudes, esas tres actitudes, contemplación, gratitud y valentía esperanzada, realmente eran como la cereza del pastel para decirnos no estamos solos y estamos animados a la misión. Y es por eso que quiero entonces en este momento que podamos pensar, tanto ustedes allá en casa como nosotros un poco, y enriquecer esta conversación en cómo entonces estas tres actitudes inspiran, impulsan, mueven la misión en la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Qué de estas actitudes necesitamos tener en cuenta como iglesia arquidiocesana para impulsar y promover nuestra misión? Yo creo que están concatenadas, ¿no? Porque pareciese que la contemplación me lleva a la gratitud y de la gratitud me lleva a un coraje esperanzador, ¿no? Así lo veía yo un poco y considero que como Arquidiócesis de Bogotá debemos regalarnos muchos más tiempos en nuestras parroquias, en nuestros grupos de estudio bíblico, nuestros grupos de oración y aquellos otros grupos que tenemos, como bien lo decía Lina, con nuestras familias, con nuestros vecinos, en el trabajo, ¿verdad? Para regalarnos por lo menos 5 minutos en el día y darnos cuenta qué pasó hoy. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo nos fue en el trabajo? ¿Cómo nos fue en el día? De eso, ¿qué fue sorpresivo? ¿Qué me transformó el día? Y de allí vamos a captar cosas tan pequeñitas que se vuelven inmensas para agradecer. El contemplar nos predispone a encontrar lo bueno que hay, lo bueno que hay. Y cuando aprendemos a captar eso bueno que hay, es como si se abriera un foco súper bello, ¿no? Porque comenzamos a captar eso que está sucediendo y que a veces por estar tan ocupados y tan agitados no lo captamos. Entonces el contemplar nos abre a la posibilidad de ver lo bueno de la vida.
ahí agradecemos por el agua, porque abrí el grifo y hubo agua. No, a veces eso es tan cotidiano, pero no lo agradecemos. Abrí el grifo, hay agua. Llegué a mi casa, tenía frío, me puse una chaqueta. Bendito sea mi Dios, ¿verdad? Y de esa manera, como que eso nos genera un ánimo nuevo para decir, pues mañana mi día lo voy a vivir con más positivismo, con una mejor actitud. E imaginemos esto si lo irradiamos en nuestras parroquias, cuánto bien no pueden hacer en nuestros grupos de lectores, porque entonces se puede dinamizar mucho mejor la misma formación o el servicio que se presta en la parroquia, la atención a los enfermos de nuestras parroquias, la misma celebración eucarística, ¿no? Si por ejemplo, tanto el sacerdote como la comunidad se detienen a contemplar, a agradecer y salir con coraje, con cuánto nuevo fervor celebraríamos nosotros la Eucaristía y saldríamos a hacer misión, ¿no? Como se decía antiguamente en latín. Bernardo me corrige, ¿no? El id missio. Porque es ir a hacer la misión. Entonces considero que por el momento me atrevería a decir que con esos minuticos de revisión del día podemos concatenar contemplación, esperanza y coraje esperanzador. Y que realmente esa contemplación nos haría unos expectantes de la obra de Dios, ¿no? Como que nuestras antenas se abrirían al panorama y estarían activas para todo el tiempo reconocer dónde está esa presencia de Dios, que ya está actuando, que está, y nos inundaría el corazón de alegría. Así es, pues esta mañana, pues cuando nosotros conversábamos y nos encontrábamos antes detrás de cámaras, decía cómo es que estamos tan acelerados permanentemente, ¿no? Como que nos quejábamos y era la queja que teníamos, el tráfico a toda hora, es difícil llegar a todas partes. Y esta contemplación que nos invita por algún momento a detenernos, a bajarle la revolución. Yo creo que es un ejercicio fundamental. Cuando estaba preparando los temas para esta charla decía, qué bueno que estas son las tres últimas actitudes. Qué bueno que es que nos detengamos un momento a contemplar, a detenernos, a bajarle la revolución. Y como tú lo decías, de ahí detrás viene todo, o sea, la gratitud, ver con ojos de gratitud, ver con esa esperanza, con esa valentía esperanzada que decía también. Yo creo que tenemos en nuestras manos, en estas tres actitudes, para sembrar en la gente y en nuestras comunidades una gran oportunidad en la evangelización. Vinculándonos un poquito al tema de la realidad, de la que hablamos ahora a poco, pensaba que esa contemplación también es el símbolo, el significado de un encuentro personal con Cristo y que nos ayuda a ver una realidad tal cual es para no quedarme inmóvil, para no quedarme quieta y empezar a trabajar con una esperanza valiente, porque esa esperanza que mal entendida que tenemos a veces es que me quedo esperando a ver qué va a pasar, que de pronto sí, que de pronto no, pero no, es que yo me ponga en camino, que me ponga a trabajar por esa realidad que estoy viendo, ¿no? Evidentemente el Espíritu Santo es el que nos mueve, ese encuentro personal con Cristo y con la comunidad, pero es una esperanza valiente que se pone en camino, llamémoslo esperanza también solidaria, no una esperanza mediocre porque no es cristiano. Es una esperanza que me mueve, que me lleva a la misión, que me dice, ¿por qué no haces un trabajo social, un voluntariado? ¿Por qué no le propones esto a tu comunidad? En el caso de la diaconía a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo nos ponemos en camino? Porque no podemos esperar que vengan propuestas de afuera y yo miro a ver si me muevo o no me muevo. Eso no es de un cristiano que está enraizado de verdad en la palabra de Dios, porque ¿a qué vino Jesús? A decirnos cómo debemos vivir, o cómo es que llegamos, o cómo construimos reino de Dios, por medio del amor, por medio del servicio, y es una esperanza en movimiento, ¿no? Entonces la contemplación nace de un encuentro con ese Jesús que me ama, que dio la vida por mí, pero también que me ayuda a ver la realidad, para poderme mover, y pues la gratitud de todo eso que nos ha regalado como seres humanos y que podemos poner en práctica, ¿no? Porque no es te doy gracias Señor por los dones que me has regalado, en fin, todo esto nos pone en un movimiento, una iglesia en salida que nos llama, que nos dice tú eres bautizada, tú eres bautizado, a ti te he dado los dones, ponlos a florecer, ponlos en movimiento.
Eso es algo muy lindo porque me hace recordar la carta de Pedro, en cuanto dice la autora a la feligresía, a la comunidad cristiana, que hay que tener esperanza activa, ¿no? Digamos que esta carta de Pedro es escrita en un tiempo, estamos a fines del siglo I, principios quizás del siglo II, más bien por allí, en donde la expectativa por el retorno inmediato de Jesús, digamos que ya ha bajado y la comunidad cristiana comienza a entender, pues el Señor está viniendo todos los días, llegará un momento en que vendrá con gloria al final, ¿cierto? Pero Él todos los días está viniendo. Entonces yo como marco cada día, cada momento que vivo, con el mensaje de Jesús, ¿no? Y lo que dice hermana Magda es muy, muy valioso porque implica que yo me comprometa con la transformación de la realidad, ¿no? Y que me comprometa en el lugar donde estoy. Si en mi oficina todos son egoístas, pues yo voy a poner la cuota de solidaridad. Si en mi universidad todos se copian en el examen, yo voy a poner mi cuota de honestidad. Eso ya es generar una transformación, ¿cierto? Porque a veces somos muy buenos, lo decía también Bernardo, ¿no? Para quejarnos. La culpa es de tal, la culpa es de tal. Pero ¿qué tal si yo asumo con valentía lo que puede cambiar, ¿no? Y ahí está la esperanza. No es algo difuso, sino confiar en algo concreto, pero donde yo también me siento parte activa, ¿no? Y es lo lindo de sentirse que uno trabaja en equipo con el Señor, ¿no? Sí. Él hace su parte y nosotros hacemos la que nos corresponde. Sí, fíjate que es ese impulso, ¿no? Ese impulso actual, esa valentía esperanzada nos invita a actuar con impulso, con fe en que esta obra es de Dios. Y fíjate que no es temeraria, no es una valentía temeraria de que es que yo me lanzo porque me lanzo. No, es lo que algunas veces en nuestros grupos parroquiales yo les digo, calma, esta obra es de nuestro Señor. Esta obra es del Señor, hay que tener fe y esperanza, pero hay que ponerse en camino. Hay que tener ese impulso para ir a llevar ese mensaje. Yo creo que esto es fundamental. Decían el término parresía, ¿no? Tener esa parresía de, listo, no soy temerario, pero aquí estoy para lo que me necesite, Señor, y vamos para adelante. Es un impulso tal cual, como decía la hermana. Yo creo que hasta el momento ya vamos nosotros allá en casa tomando nota de varios elementos que suscitan y que hacen eco en nuestro corazón. Y creo que uno de los más significativos que podemos tener presente es que nuestra esperanza no surge de una improvisación, no surge de un momento de iluminación o algo mágico, sino surge del encuentro personal con Jesucristo. Y que Él es la fuente de nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza. Y si eso lo hacemos vida en nosotros, entonces la contemplación y la gratitud vendrán por añadidura. Y también sabremos que esa esperanza que viene del encuentro con Jesucristo, entonces la hermana nos decía un poco, no es una esperanza que se queda en los sueños, que se queda diciendo todo va a ser mejor, todo va a estar bien y nos deja quietos. Nos lleva a reconocer la realidad tal cual es, a no disimularla, pero a saber que si estamos con Cristo, esa realidad es susceptible de transformación y que Él cuenta con nosotros para lograrlo. Y eso es lo que nos han venido compartiendo. ¿Cómo entonces nosotros en nuestras comunidades somos agentes de transformación valientes? ¿Cómo desde la gratitud también aportamos a la transformación de nuestros espacios? ¿Cómo desde el contemplar las cosas como son, con amor y misericordia, estamos llamados a ser esos portadores de esperanza y misioneros de esperanza? Propiamente nuestro camino discipular misionero es lo que estamos viviendo, somos sembradores de esperanza. En este tiempo esa ha sido nuestra frase que nos ha acompañado, somos sembradores de esperanza, y por eso estas tres actitudes impulsan lo que hacemos. Así es, y de ahí lo clave, que no perdamos de vista que no es una lucha en solitario, ¿no? Entonces yo, católico, cristiano, y vamos a hacer esto, y yo, no, esto lo hacemos en comunidad, ¿cierto? En comunidad y contando no solamente con nuestras potencialidades, sino también con las potencialidades de nuestros hermanos, pero también siendo conscientes de nuestras propias debilidades y las debilidades de los hermanos, ¿cierto? Porque como bien decía Bernardo, no hay que hacer cosas a nivel temerario, de que me lanzo y yo soy el superhéroe, el superapóstol o la superapóstola, ¿verdad? Sino que hay que saber contar con la comunidad. Y entonces aquí entra todo este elemento también de la sinodalidad tan hermoso, ¿verdad? Que estamos viviendo un momento muy bello de la sinodalidad, en el que el hacer camino juntos implica hacer camino juntos con todo lo que somos. Me perdona la expresión coloquial, ¿no?
con trapitos y todo, ¿no? Claro. Con nuestras cosas lindas, pero con nuestras cosas que también vamos o tenemos que mejorar, y en eso nos ayudan los hermanos. De ahí que la gratitud vuelve a tomar un protagonismo importante, porque yo tengo que agradecer cuando mis hermanos, a pesar de mis defectos, siguen contando conmigo. A veces hacen así como que no se dieron cuenta de pronto de esa mala palabra, hacen así, no se dieron cuenta, hacen que no se dan cuenta de mi gesto que de pronto no fue muy apropiado, pero me siguen dando un voto de confianza en mi trabajo, en mi grupo parroquial, ¿no? Y entonces cuando yo soy consciente de que mis hermanos, ¿no?, son capaces de tener esos actos de misericordia, yo digo, ¿cuántos más ha tenido el Señor conmigo? Entonces esa gratitud con el amor que recibimos a diario nos dispone también a vivir una vida en gratuidad, sin estarle exigiendo al otro, usted tiene que ser perfecto, ¿no? Usted no se puede equivocar, no, por supuesto, sino que vamos caminando conscientes de nuestras fragilidades, sabiendo que Dios es el que nos cubre, ¿no?, en realidad con todo ello, y que en el compartir con el otro, pues vamos madurando, vamos creciendo, ¿no? Me hace pensar eso ahorita este último comentario. Fíjate que cuando mencionabas ahora, pues que estamos en ese camino de la sinodalidad, en ir caminando juntos, que de hecho a nuestra iglesia se le conoció como el camino. En los primeros cristianos se le conoció como el camino. O sea, esta inspiración del Espíritu Santo en salir a caminar juntos es realmente una de las bases fundamentales, porque nosotros somos discípulos del camino y así se nos conocía. Y fíjate que estas actitudes, que era lo que decías también, cómo en ese camino, cómo en ese caminar la contemplación nos ayuda también a percibir la necesidad del otro, cómo la contemplación nos implica ponernos en el zapato de los otros, cómo al caminar juntos puedo entender mejor tu realidad, cómo también esa gratitud que mencionaste, esa palabra, cómo también la gratitud nos invita a ser más humildes, ¿sí? Porque la humildad tiene también que ver con eso. Entonces, creo que estamos ante unas actitudes que nos dejan realmente un don, pero como me decía un querido formador, un don y una tarea. Todo don tiene una tarea. Sí. Entonces, creo que ahí vamos caminando y el Espíritu Santo nos va guiando en esto, sin duda. Yo creo que valdría la pena reconocer o recordar en este momento todas las acciones que la Arquidiócesis de Bogotá ha llevado en ese sentido, ¿no? A nivel sinodal, a nivel de seguir siendo sembradores de esperanza, y pienso en la Diaconía para el Desarrollo Humano Integral, todo el bien que está generando a partir de acciones, a partir de llamados a los mismos fieles a ayudar al otro, ¿no? Por ejemplo, conseguir estos mercados para las personas que están privadas de la libertad, el hecho de empezar a trabajar este tema de la ecología integral, teniendo en cuenta todo nuestro territorio, ¿no? Son acciones que están devolviéndonos la esperanza y diciendo, el ser humano vale la pena, y por ti hago esto, y por ti hago esto, y seguimos creciendo juntos. No es porque, como decía Juliana, me equivoqué, tengo mi defecto, tengo mi pecado, tengo mi gran error, te dejo a un lado. No. La esperanza, la gratuidad o la gratitud y la contemplación nos invitan también a reconocer al otro como mi hermano, como ese hijo de Dios, igual que yo, con la misma dignidad. Y por eso la Iglesia Arquidiocesana invita a eso, a acoger a todos, y si yo puedo ayudar, lo ayudo, si yo le puedo enseñar, le enseño, porque no estamos solos, ¿no? Y no es una acción que viene de lo alto, como que aquí estamos nosotros y para ti es todo, sino que entre todos nos ayudamos, entre todos crecemos. Esto es una esperanza fuerte, valiente, en movimiento. Y que retomo esto que dice también hermana Magda, porque es ver que estas tres actitudes no solamente alimentan a nosotros como católicos, ¿cierto? Sino que son actitudes que nos permiten hacer un trabajo realmente humano, ¿verdad? Sí. Y que nos permite ser evangelizadores incluso en contextos donde las personas no tienen nuestra misma fe. Entonces, qué bonito, porque vamos creando puentes de diálogo interreligioso, puentes de diálogo ecuménico, puentes de diálogo humano, porque el hacerle el bien al otro no tiene etiqueta, no tiene etiqueta de fe. ¿Cierto? Total. Entonces miremos también esa dimensión de iglesia en salida que potencian estas tres actitudes, de que nos permiten salir más allá de nuestro circulito, porque qué lindo hacernos favores entre los que nos queremos, compartimos la misma fe, pero con aquellos que son diferentes,
allá también. Y de hecho, el impulso de Jesús nos dice, aquí los estoy esperando, ¿sí? Con el migrante, con el que está en la cárcel, con el que acabó de salir, con el que tiene una condena por X delito, allá los estoy esperando, porque ese también es hijo de mi Padre y es hermano suyo. Y yo creo que ahí está uno de los grandes desafíos de esa iglesia en salida, el contemplar el reino de Dios que ya acontece en esas realidades que no están dentro de mi cotidianidad de iglesia. ¿Cómo acontece el reino de Dios en Transmilenio? Y algunos dirían como, ¿de verdad? Sí, ahí está el Señor, en ese gesto de sencillez, de ceder el puesto, de cuidar al otro sin conocerlo, ahí está aconteciendo el reino. Pero es nuestra labor como evangelizadores, como discípulos misioneros que caminamos juntos, poder decir, Señor, aquí estás tú. Te doy gracias porque estás presente y me mueves a actuar. Y miren cómo entonces estas actitudes no solo son una tarea interna de la vida de la comunidad, sino son un aspecto fundamental de nuestra sociedad y estarán conectadas con las que ya hemos venido trabajando y aquí lo hemos dicho. Si vivimos entonces en la actitud de la valentía esperanzada y con gratitud, la humildad saldrá a flor de piel. Si tú vives en esperanza, la alegría será lo que te caracteriza y nada te podrá derrumbar. Si tú vives atento a las realidades del hermano, la fraternidad y la solidaridad mueven tu corazón. Y ese es el gran reto que tenemos. Miren que estos espacios entonces no solo es para decir qué bellas actitudes nos regala el camino discipular misionero, sino, bueno, ¿y nosotros qué estamos dispuestos a hacer en casa? ¿Cómo podemos empezar a operativizar estas actitudes? Y es ahí donde quiero invitar a que podamos ir entonces identificando como esos compromisos específicos de tú como discípulo misionero, ahí en tu parroquia, en tu casa, ¿qué necesitamos hacer para hacer vida estas actitudes? Para que tú ya las vivas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo fortalecerlas? Y si no las vivimos, ¿cómo podemos hacerlas realidad en nuestra vida? Mira que hay un tema muy interesante que mencionaban ahora, que realmente estas actitudes nos tienen que llevar a también ser abiertos, ¿sí? Ser abiertos, no quedarnos reducidos en nuestros grupos, en lo que es mío y siento que es mío y lo que es mío acá y lo que es allá, porque bien lo decías tú, el hambre no tiene religión, el dolor, la tragedia. Exacto. O sea, la gente que nos necesita a nosotros, independiente de cómo piensen, independiente de lo que crean, están pasando por una situación muy difícil. Esas actitudes nos tienen que mover a ayudar a la gente. Ahora que mencionabas cómo llevar el reino de Dios, por ejemplo, a la realidad del Transmilenio, yo realmente espero que cuando lleguemos al reino de los cielos sean las filas igual de largas para entrar, ¿no? Que podemos encontrarnos ahí muchos. Pero solo caminando al lado del hermano, pudiendo llevar sin ponerle filtros y barreras a lo que nosotros creemos de que es lo mío, ven, yo lo cuido, y no ser cerrados en eso, poder llevar a todo el mundo, poder abrirnos a que la gente pueda sentir nuestro amor y nuestro cariño y que les llevamos esa esperanza que cultivamos en ellos independientemente de qué creas o cómo pienses. Sí, qué lindo. Yo diría que un buen ejercicio para comenzar esta ruta práctica, ¿no? Puede ser sentarme frente al evangelio, por ejemplo, que más me guste, por ejemplo, el evangelio de Marcos, Lucas, Juan, ¿no? el que elijan, y buscar ese pasaje que más les guste. O si de pronto no están tan familiarizados con el texto bíblico, recordar de pronto aquello que han escuchado en las enseñanzas sobre Jesús. Y fijarse en una actitud de Jesús. Puede ser la compasión, o puede ser la ternura, o puede ser la capacidad de verdad de Jesús, ¿no? Su interioridad, bueno, en fin, que elijamos una característica de Jesús y de acuerdo a mi realidad, yo me ponga tareitas cotidianas que las pueda cumplir en un día, para de esa manera poder hacer de mi proyecto de vida un proyecto donde se refleja Jesús en lo cotidiano. Soy ama de casa, soy estudiante, soy profesor, soy mamá, soy soltero, soltera, misionero, etc. Bueno, en esa actitud de Jesús, ¿cómo la puedo poner yo en práctica? Por un día. Y ese día me va a dar el coraje para el segundo, para el tercero y para todos los días. Sí. Así como cuando las personas que van al gimnasio van muy bien. Es así, el esfuerzo es pasito a pasito, pasito a pasito, hasta que salen bien fortalecidos, pero sin dejar, ¿no?
Yo también pienso en la contemplación que nos invita a ir más allá de las apariencias, ¿no? Pensaba en el Transmilenio. Cuando uno sube al Transmilenio y ve los rostros de las personas a veces cansados, desesperanzados, con tantas situaciones, uno puede llegar a decir, uy, esta persona es de mal genio, uy, esta persona tal. No. Bueno, y en la vida cotidiana muchas veces nos fijamos más en la apariencia que en la profundidad. Y ahí no hay contemplación. Ahí simplemente un prejuicio o cosas que uno se puede imaginar que no son verdaderas. Y la invitación es a esto, ¿no? Que vayamos más allá de las apariencias y que aprendamos de verdad a contemplar, en el caso de los jóvenes, el grito silencioso de los jóvenes. En actitudes a veces que uno dice, ¿qué pasa? Pero ¿qué nos están diciendo? El grito de esas mamás que están solas a veces, que llevan a sus hijos al colegio o al jardín y que a veces están aburridas, desesperanzadas, ¿yo cómo puedo aportar ahí? Y no quedarme en esas actitudes negativas, que yo puedo decir, uy, qué señora tan amargada, sino, ¿qué pasa? ¿Cómo desde lo que yo soy, cómo desde las actitudes de Jesús, puedo llegar a darle esperanza a estas personas que la han perdido? Una sonrisa, Algo muy sencillo. darle el puesto, un saludo, y es decir, también aquí en lo que yo estoy haciendo está Jesús. Vayamos más allá de las apariencias. Yo creo que ese es el principal llamado, ir más allá. La actitud contemplativa nos invita a eso, totalmente de acuerdo, hermano. El ir más allá de las apariencias, en descubrir en cada una de esas personas el rostro de Dios, muchas veces del Cristo sufriente. Sí. Claro. Total. A veces nos relacionamos desde la etiqueta, Sí. ¿no? Y Sí, desde tal cual. el rótulo que o nos dijeron que el otro tenía o el que cada uno quiso poner, ¿verdad? Sí. O porque le vi el tatuaje, entonces no me gustó. Entonces, o porque que hablamos del tema. Que pasan muchas injusticias por eso. Porque sencillamente rotulamos a las personas y totalmente de acuerdo. Ir esa actitud contemplativa de ir más allá. Sí, y saber que si bien cada uno no se puede echar al hombro todo el peso de la transformación, ¿cierto? Lo hacemos en conjunto, pero saber también que cada cosita que yo haga vale. Aportamos. Aportamos, todos aportamos, ¿cierto? Algunos aportarán desde la academia, otros desde la cuestión social, otros desde la parte litúrgica, ¿cierto? Yo quizás soy buenísimo para decir los buenos días con una cara linda, y eso ya cambia el ambiente en la casa, en el trabajo. Pues bueno, desde ahí hacerlo. O sea, cada gesto cuenta porque cada vida vale. Y la vida de cada uno pues es valiosa y es transformadora en ese sentido. Y esto que tú nos dices, Juliana, nos lleva también a pensar que estas actitudes, si bien iluminan nuestra vida a nivel personal, realmente son un llamado para la vida de la comunidad. Porque es juntos que lo logramos. Bernardo, Juliana y la hermana solos, yo desde la realidad donde nos encontramos, podemos poner todo nuestro empeño. Y el Señor ve que todo el esfuerzo y el amor que ponemos, pero realmente es un compromiso en comunidad. Y también podríamos preguntarnos y ver cómo en nuestras comunidades son las primeras, a veces con la voz desesperanzada. Vemos que el contexto de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestros grupos, nos están llamando a tomar decisiones distintas y somos los primeros en decir, no, eso no se puede. Ya el padre de hace tantos años lo intentó y eso no funcionó. Entonces, ahí es donde uno dice como, bueno, y la valentía esperanzada de esta comunidad, Sí, ¿dónde eso está? pasa en ¿Cierto? parroquias de otras de otros ciudades, lugares, ¿no? pero No pasa acá. me gustaría que nos pudieran ustedes compartir un poco frente a la comunidad, porque a nivel personal, sé que tú que nos estás mirando dices, sí, me voy a comprometer, pero bueno, ¿y cómo hacemos en la comunidad? Porque a veces es difícil lograr hacer vida de estas actitudes en la comunidad. Bueno, yo pensaría que lo primero es detectar yo en dónde estoy. No solamente en cuestión física, ¿no? Sino actitudinalmente cómo estoy en mi entorno. ¿Será que soy de aquellos que de pronto por mis habilidades y demás me pongo siempre en el centro y yo hago todo, yo organizo, yo, y entonces me creo ya jefe de todo el mundo y ¿no? Y digo, ay, pero aquí ¿cómo no hacen? ¿Por qué no hacen? Y me toca todo a mí. Si yo estoy ahí, yo de pronto estoy en un lugar de un poquitito de prepotencia y de soberbia. Y así no podemos hacer trabajo en equipo.
Entonces yo también tengo que aprender a confiar en los demás, a confiar en que los otros también pueden hacer las cosas y que aunque no se hagan como yo veo, también están bien hechas, también pueden llegar a estar bien hechas. Y eso en las comunidades es vital, queridos hermanos, porque a veces por antigüedad, por conocimiento, o por otro tipo de cosas, por amistad con el más antiguo del grupo, generamos unos ritmos de trabajo y unas relaciones tan fatigosas, tan poco fraternas a veces, que resultamos siendo un antitestimonio ad interno. Entonces lo primero es ubicar yo dónde estoy. Si estoy en ese lugar de prepotencia, como dirá después ya el tiempo de Adviento, que ya estamos próximos a iniciarnos, ya casi, ¿cierto? Que se bajen las montañas, ¿no? Y que suban los valles. Entonces, a tratarnos bien. Pero si yo estoy en ese lugar por una falsa modestia, ay no, yo no me propongo a esto porque entonces van a decir que soy muy creída o muy creído. Ay, yo mejor no hago porque de pronto me equivoco. Pues tampoco estás en el lugar que debes estar. No aportas No aportas, ¿cierto? Total. Entonces, pues, aprendamos a que los otros también pueden aportar y yo también me arriesgo y voy aportando, sabiendo que la cuestión es por ganar, ¿cierto? Ni por competir, sino para que juntos hagamos crecer el reino. Pienso que ese sería un primer paso en las comunidades grandísimo y que lo necesitamos con urgencia. No, sin duda. Una de las cosas también que lo primero que decía es saber qué lugar ocupo yo, cómo aporto, ¿sí? ¿Cuál es el aporte que yo tengo? Y unas antiactitudes que uno podría decir, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo que va en contra de la contemplación? Pues ese activismo exagerado que a veces nos domina a todos y hacer, me recordaba Marta, la querida hermanita de María, que como que también era muy activa. Y esto de hacer y hacer y hacer, esas antiactitudes, ¿cómo yo puedo con mi aporte? Bien decían ahorita, seguramente yo no está en mis hombros cambiar todo, pero cambio lo que me corresponde a mí. Y a veces ese servicio que tenemos de que no, que es que siempre lo han hecho así, o cuando me aposento en los cargos, ¿no? Que es que yo he sido el ministro eterno de, ¿sí? No me puedo quitar de ahí. Creo que bien estas actitudes nos llaman a la reflexión, nos llaman a ver nuestro aporte concreto a nuestra comunidad, cómo podemos cambiar y que cambiando nosotros ya estamos aportando mucho. Bueno, yo soy religiosa y vivo en comunidad desde hace 20 años. Siempre llega el tema, siempre se ha hecho así, están los que piensan de una manera, las que hacen así, pero yo también he aprendido en este tiempo y más en estos últimos años que hay que confiar en el otro, hay que confiar en la acción que Dios realiza en el otro, porque no todo es meramente humano, sino que también hay algo ahí, ¿cierto? Y que Dios está actuando. Y al lado de esa confianza, una paciencia infinita, ¿cierto? Porque hay personas que somos más activas, que generamos más, hay otras que necesitan más tiempo para comprender y no podemos ponernos a todas en el mismo nivel, o a todos, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que uno sea más que otro, no, desde esa realidad tú me estás enseñando que tengo que aprender a caminar a tu ritmo y que no puedo pretender que tú seas otra cosa, otra persona. Total. En esa paciencia, en esa contemplación de la realidad, vamos descubriendo el don de cada uno, el don de cada persona y cómo cada persona aporta desde lo que es, sin ponernos a competir, sin ponernos a decir, uy, no, es que es compleja, es un tejido que se va realizando poco a poco y es que hemos entrado en una dinámica hoy de la tecnología en que todo queremos que sea como cuando hacemos clic, que llegó y que la persona va a cambiar así. Hecho. No, todos tenemos una historia. Pero desde esa historia, desde esa realidad, ¿cómo tejemos esa comunidad parroquial? Bueno, en mi caso también la comunidad religiosa, ¿no? Que todos tenemos algo tan grande para dar porque somos maravillosos, pero no puedo pensar que la gente va a actuar como yo quiero que actúe, ¿no? Paciencia y confianza. Esto es genial, hermana Mayde, súper apropiado, porque a veces se nos olvida que somos seres humanos, ¿sí? Y pensamos que por ser bautizado, ser bautizada, Ya todo está. Todo se da, ¿cierto? Entonces pensamos que la gracia es algo mágico, y entonces que tener una experiencia religiosa intensa, entonces nos blinda
¿no? Frente al carácter, a las emociones, a los sentimientos, y no. Entonces lo importante es saber que la gracia no anula la humanidad, cuenta con ella, la necesita, porque la gracia no opera en lo abstracto. Entonces, primero, saber que seguimos siendo humanos. Segundo, saber que el otro también es humano. El otro no es una máquina, ¿cierto? El otro también es ser humano, y así como yo tengo mis cuitas, el otro también. Y tendrá una cantidad de situaciones complejas de su casa, de su familia, cuando llega al servicio en la parroquia o cuando llega al grupo de oración. Entonces, ser conscientes de eso. Y tercero, ser conscientes que somos falibles, o sea, en algún momento quizás las cosas no nos saldrán bien, en algún momento nos equivocaremos. Hay que contar con eso, pero entonces, sabiendo que eso va a pasar, debemos tener también los mecanismos de reacción en la comunidad, la escucha, el que podemos aprender de esto que nos pasó, podemos generar una lección, una acción de mejora, que eso pues en las cuestiones de las empresas con lo de la calidad, y eso es un tema, ¿no? Complejo. Opción de mejora. Sí. Pues bueno, hagámoslo. Porque es que de esa manera vivimos el reino de una manera mucho más eficaz, mucho más humana, mucho más humana y más tranquila, ¿sí? Y se nos quitan también esas concepciones de santidad, ¿no? Del que nunca se pone de mal genio, del que siempre hace todo muy bien. Y no, ¿quién es el santo o la santa? La persona que es consciente de su humanidad y se deja abrazar por Dios en su humanidad. Eso es el santo. Y por eso cada día va viviendo el día, ¿no? Sí. Y eso que acaba de decir hermana Magda, por eso es súper clave, porque nos ayuda a no generar caos donde pues no lo hay, ¿cierto? No lo hay. Y lo último, cuando hablábamos del que nos veamos como iguales, ¿no? Yo pienso que por eso la cuestión del sínodo y la figura circular es tan sabia, porque es que en el círculo, a diferencia de la mesa cuadrada, no hay cabeza. En el círculo todos nos sentamos y la mirada se dirige a quien esté hablando en el círculo. Y entonces puede que en algún momento, veámoslo a nivel de iglesia macro, ¿cierto? En algunos aspectos, la voz cantante bien pueden ser, digamos, los presbíteros, los señores obispos, pero en otros aspectos la voz cantante pueden ser los laicos. Claro. En otro aspecto la voz cantante pueden ser los matrimonios, los jóvenes, los niños, porque si estamos todos sentados en círculo no quiere decir que por yo ser obispo soy mejor que el niño, o por yo ser monjita entonces soy mejor que el laico, ¿no? Sino que todos estamos igualmente permeados por la gracia del Señor y que tenemos unos dones particulares que en cierto punto los necesita la iglesia, ¿cierto? Eso es como decir que yo no voy a juzgar al pez porque no puede correr, porque no sabe correr, entonces el pez es malo porque no corre. No, pues es que tiene otras habilidades, ¿cierto? Y a veces hacemos eso, cometemos el error, ¿no? Identificar los diferentes carismas, Exacto. los diferentes, lo que yo sé hacer bien, en lo que me siento bien, en lo que me siento que aporto, y no pretender al final tener pues un animalito que corra, que nade, que vuele, que haga todo, pues sería como un esperpento, yo creo, ¿no? Sí. Y han dicho algo que creo que es fundamental y que creo que se nos olvida a los que estamos haciendo este tipo de actividades, y es que estamos con personas, con seres humanos, falibles, que tienen sus debilidades, que no siempre uno amanece del mismo carácter, que siempre no fue el día bueno. Yo creo que es importante eso, y en estas actitudes particularmente me parece que eso es fundamental. Contemplarlo, decíamos ahorita, es ver más allá de las cosas, pero también entender la realidad del otro, ¿sí? Y no juzgarlo por un mal día que tuvo, por el pisotón que le dieron en Transmilenio, porque le quitaron esto, porque lo quitaron lo otro. Somos humanos, ¿no? Exacto. Somos humanos, somos falibles, como decían las empanadas, de carne somos. De carne somos, exactamente. De carne sí. somos, Ajá. nada que hacer. Y lo mejor, Dios sabe qué es lo que somos. Sí. No es un secreto Y Él para cuenta Dios. con nuestra humanidad. Exactamente. Él cuenta ¿sí? con nosotros completicos. Completicos, y Completicos. de ahí la belleza del misterio que vamos a contemplar como iglesia en unas 3 semanitas, el misterio de la encarnación. O sea, qué cosa más hermosa, más deliciosa sentir carne. Que Dios se hizo carne, Que se ¿no? hizo El Evangelio carne. de Juan lo dice con una Sí. palabra griega hermosa, starx, Sí, que sarx. traduce humanidad, vulnerabilidad, se hizo como uno de nosotros. No parecido, sino Como uno de nosotros. ¿No? Y nosotros desdeñando de nuestra humanidad, No, cuando no, Dios mismo no se quiso perder esa experiencia tan hermosa. Por eso, con nuestra humanidad contamos para vivir reino, para construirlo y también para tener nuestra relación con Dios y con los hermanos.
De ahí la importancia de que me hacen pensar ustedes en muchos elementos, vienen a mi cabeza pensamientos del Papa Francisco, bueno, pero uno de ellos concreto es cuando él en este documento sobre la santidad nos habla que la santidad no es la visión de un momento concreto de la vida, es decir, hoy eres santo, sino es en tu historia. Y es ahí donde también podemos ver esta actitud de la contemplación, como en tu historia, a lo largo de la historia, no en un momento puntual, Dios ha actuado y se ha hecho presente, donde tú has sido protagonista del reino, donde tú has dejado esperanza, donde tú has salido, pero en la historia. Porque eso también nos ayuda a reconocer que no tenemos que estar enfrascados y haciendo muchos méritos para lograr esa santidad, porque a veces está la idea de que contemplación es igual a oración, entonces si oro mucho es igual a que soy santo, y para hacerlo entonces debo cumplir como una lista, ¿no? 5 minutos de oración, 5 minutos de palabras, y empiezo como con una receta mágica. Y creo que parte de lo que hemos hablado aquí es que no hay recetas mágicas. La receta mágica es reconocernos tal cual somos y con ese tal cual somos contemplar que Dios está actuando y que actúa en el otro, confiar que actúa en el otro e invitarnos a caminar en comunidad. Y en ese invitarnos a caminar en comunidad me hacen pensar en algo que el Papa Juan Pablo II nos enseñó hace mucho y es... ser comunidad es tener un espíritu que nos une, una espiritualidad concreta. Pero ¿qué rasgo hay en esa espiritualidad? Que tú tengas la capacidad de reconocer al otro como un regalo de Dios en tu vida. Creo que eso cambiaría muchas formas de relaciones, de ver que cualquiera, quien se te atraviese, el que está al lado, es un regalo de Dios para que puedas construir comunidad. Y entonces la comunidad no se construye porque yo hago parte de un grupo, sino porque yo me siento comunidad de aquel con quien el que me encuentro. En ese orden de ideas, seguimos en esta conversación que nos anima y por eso ya vamos entrando a nuestro bloque final. Sabemos que esta conversación para todos ha sido muy fructífera, que el Espíritu Santo ya está resonando en nuestro corazón y varios están diciendo, es eso, yo le he dicho a los hermanos que es eso. Bueno, no estamos lloviendo sobre mojado, que esto sea una motivación para seguir y como ya vamos al último bloque de minutos, habíamos acordado que era muy importante que luego de esta conversación cada uno dijera como, claves para vivir estas actitudes. No podemos irnos sin unas claves, sin unas herramientas, como que fruto de este encuentro podamos decir, a partir de mañana puedo empezar con esto. Ya hemos abordado algunas, pero para concretarlas y que nos queden ahí a todos en el tintero sobre la mesa y podamos decir, este es mi compromiso a partir de ahora con estas actitudes. Bueno, yo comienzo con la gratitud, ¿sí? Para mí la gratitud se convierte en puerta. Entonces, compromiso de aquí en adelante. Cada día buscar mínimo 5 cosas por las cuales agradecer. No importa que sean, porque dirán Juliana, pero agradecerle a mi Dios por todos sus dones. Sí, pero póngale nombre a esos dones. Que hoy comí, que hoy con la persona que me cae mal le pude decir buenos días con sinceridad. Que aunque me pidieron una tarea para dentro de 15 días y yo siempre dejo para hacer eso el día 14, yo lo hice el día 13, bueno, gracias Señor porque pude hacerlo con puntualidad. Las pequeñas cosas de la vida que me permitan decir gracias, aquí hay algo bueno, ponerlas por escrito y desde ahí hacer oración porque eso ya me dispone distinto a un actuar nuevo, a un pensar nuevo, a un relacionarme nuevo. Entonces para mí la cuestión es gratitud. Tocaste todo ahí. Sí, esto estuvo muy difícil. Sí. Ahí las 3 quedaron. Esto estuvo muy difícil. Integradas. Pues mira, yo estaba pensando en cuál de las otras 2 iba a insistir. A mí me parece que la contemplación, más que un tema puntual, es una actitud de una disposición del corazón. Sí. La disposición contemplativa, el estar atento a. No es que yo a las 12 del día o a la 1 de la mañana voy a dedicarme a contemplar. No, es la disposición contemplativa de estar viendo en el otro. Y para dejar como unas tareas concretas, yo diría, ¿cómo fue tu relación con tu hermano en ese día? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que a veces obviamente las brechas generacionales como que uno las siente mucho. ¿Cómo fue tu actitud para tratar de entender al otro en su argumento y en su pensamiento? Que probablemente no estoy de acuerdo con él, pero ¿cómo lo entiendo? ¿Sí? Me parece que esa disposición contemplativa
es la tarea que también uno debe tener. La gratitud, como lo decía Juliana, que es fundamental, el agradecer, que a veces somos tan desagradecidos, como también esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro, pero como una, sí, como esa disposición contemplativa, diría yo que es como lo más importante. Bueno, pues yo también había elegido la valentía esperanzada. No nos pusimos de acuerdo, la verdad. Porque no nos han preparado. No sabía, pero pienso que es una actitud fundamental para vivir hoy en esta sociedad. No una valentía esperanzada que yo soy un superpoderoso y que con mi fuerza lo voy a lograr todo. No, una valentía esperanzada que viene de ese mismo encuentro con Jesús, que me da a mí la fuerza para contemplar la realidad y para decir, contigo puedo salir adelante. Y me pongo en movimiento para vivir la vida de una manera bonita, una manera linda. A ver, finalmente en la vida uno decide cómo vivir, independientemente del lugar en donde esté, ¿cierto? Que tengo estas necesidades, que tengo estas realidades, que tengo, ¿no? Pero ¿cuál es mi actitud frente a la vida? Que mi comunidad parroquial es así, que mi comunidad... Bueno, ¿y cuál es mi actitud frente a esa realidad? Y con una valentía esperanzada que me pone en movimiento, que estoy caminando, esa esperanza activa, ¿no? Esa esperanza que me dice, de verdad hay algo más grande. Y por eso más grande voy a seguir luchando, voy a seguir caminando con este Jesús que me enseña a vivir todos los días, con esos dones que he recibido, que les estoy dando nombre y que agradezco por eso. Y es esa actitud, esa valentía esperanzada que me pone en camino. Miren qué bello camino hemos realizado entonces, queridos hermanos, durante estos días. Iniciamos el día lunes dialogando sobre la humildad, la conversión y la alegría. Y vimos cómo realmente el corazón del discípulo misionero está llamado a ser humilde, a vivir procesos de conversión constante, de no dejarla estática, quieta, y eso redundará en alegría. Ayer estuvimos dialogando sobre la fraternidad, la misericordia y la solidaridad. Un también estilo de vida concreto en torno al reconocer las necesidades de nuestros hermanos. Y la cereza del pastel, digo yo, hemos ido cerrando este camino de los encuentros virtuales de nuestra Asamblea Eclesial Arquidiocesana, hablando de la contemplación, la gratitud y la valentía esperanzada. Nos quedan varias tareas ahí para que las podamos realizar, sencillas, iniciando por saber que las tres, ninguna de las 9 en total realmente que hemos meditado, algunas más que otra, todas son necesarias, pero si tú ves que quieres fortalecer alguna, que quieres mejorar en alguna, ya te hemos dado herramientas concretas. Inicia con una. Por favor, que fruto de este encuentro no sea como a partir de mañana las tengo las 9 pegadas en la pared y arranco con todas, porque no. Imposible. Es imposible. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, Inicia con una, la que más te llamó la atención. Si en este momento en tu corazón allá vibra cuando dices contemplar, yo nunca me había sentido como un contemplativo. Bueno, arranquemos por ahí. ¿Qué hay que hacer para arrancar con la contemplación? Y ya Bernardo nos ha dado algunos elementos y en todo lo que hemos conversado hay varias herramientas. Inicia con una concreta. No te vayas de este encuentro sin que algo quede en tu corazón, sin que algo quede para ponerlo en práctica. No te vayas sin poder decir, quiero compartir esto en mi espacio, en mi comunidad, en mi movimiento, en mi parroquia, en mi familia, para que estas actitudes no queden en vano. Porque puede ser un espacio muy bonito y luego cuando nos encontremos ahorita en la asamblea eclesial, en la fase presencial, que nos pregunten, ¿y cómo te parecieron los encuentros virtuales? Que nuestra respuesta sea como en algunos momentos cuando vamos a misa, muy bonito. Fue muy bonito. El padre habló muy bonito. El padre habló muy ¿Y qué bonito, dijo? pero estuvo bonito. Entonces, que hoy no nos pase eso, por favor. Déjalo anotado, que quede un compromiso propio y pídele al Espíritu Santo que te dé la valentía para llevar a cabo ese compromiso y poder así hacernos más hermanos en este camino de ir fortaleciendo nuestra vida en comunidad. Quiero con este compromiso que te queda entonces
ir agradeciendo de verdad con todo el corazón a los hermanos que han pasado por estos 3 días, pero de manera especial hoy agradecerle a Bernardo, a Juliana, a la hermana, por ese compromiso, por esa pasión que nos transmiten. Yo creo que a ustedes les pasó que uno los escucha y dice como, bueno, otro poquito, nos puede seguir compartiendo. ¿Y qué más pasa en esta experiencia? Y de verdad, gracias a ustedes por su tiempo, gracias por su disposición. Simplemente en una palabra muy concreta, si ustedes tuvieran que decirle a nuestros amigos que nos están siguiendo allá en la casa, en una palabra, ¿con qué necesitan ahí para vivirlo en su casa, en su comunidad? En una palabra, no más en una palabra. Como tú llévate esta palabra hoy para tu casa, ¿cuál nos dirían? Espera. La vamos a pensar. En una palabra. Creatividad. Gracias. Todo esto es posible con creatividad. Gracias, Juliana. No, la esperanza, yo creo que la esperanza es fundamental para uno. Gracias, Bernardo. Ahí nos queda la esperanza. Y la paciencia. Paciencia. Necesarísima y que ese que sea entonces nuestro compromiso. Queridos hermanos, queremos entonces con esto recordar nuestra invitación para estar muy atentos a las publicaciones de nuestra Asamblea Eclesial Arquidiocesana. Recuerden que pueden entrar a nuestra página en internet de la Arquidiócesis de Bogotá, www.arquibogotá.org.co, y ahí encontrarán toda la información de la Asamblea. En este momento ya no se van a poder inscribir para la fase presencial, pero cuenten con que las memorias del encuentro serán publicadas pronto para que todos podamos participar. Realmente vivir asamblea es sentirnos protagonistas de iglesia, es saber que todos tenemos la capacidad de aportar, que como Juliana nos decía, no es que unos dicen más que otros, sino que tu voz, desde donde tú estás, vale y ayuda a pensar la iglesia. A través de cada uno de nosotros, el Espíritu habla y nos ayuda a responder mejor a este tiempo. Y en esta oportunidad nos ha hablado a través de 3 actitudes que queremos invitarlos a seguir, a fortalecer, a valorar y a reconocer que sí las tenemos para que podamos seguir evangelizando de la mejor manera en la ciudad a la que el Señor nos ha sembrado y nos ha permitido vivir. Gracias a todos, Dios los bendiga y éxitos en esta misión evangelizadora de la Arquidiócesis de Bogotá. Gracias. Muchas gracias. Gracias.